buenas tardes a todos. Me tocaron los dos horarios más complicados, mañana y siesta. Como fue lo de esta mañana, la idea de la charla de estos sorgos, cuando hablamos de granífero, es nuevamente la misma, o sea, es tratar de darle herramientas. Yo en los sorgos de Uruguay, lo que hemos trabajado cuando estuvimos con Pablo durante muchos años, en lo que fue el desarrollo tanto de nuestra empresa particular como ahora en UCID, fue un contacto muy fluido. Si bien siempre traté de ver sorgos acá en Uruguay, los que están más empapados en lo que pasa con sorgos en Uruguay son los técnicos que van a venir después. Así que mi idea en esto fue, en las dos charlas, la que di y la que voy a dar ahora, es, como les dije, dar herramientas, tratar de bajar la tecnología que hay con la oportunidad que tengo de manejar la parte de investigación en Estados Unidos, tratar de bajar esa tecnología a Argentina, a Uruguay y a todos los países para que podamos aprovechar al máximo los beneficios que nos brinda el sorgo. Yo no sé si a mí me gusta la historia o es algo que me interesa mostrar, porque para aprender algo de un cultivo también tenemos que saber todo lo que va ocurriendo antes. Así que, como lo hice ya en otras charlas, quiero comentarles a ustedes cómo ocurrió, cómo surgió todo lo del sorgo, y sobre todo, como el sorgo siempre se compara con maíz, quiero mostrarles qué diferencia hay en la parte de investigación, cuánto nos queda en sorgo. El sorgo, las personas que están nombradas ahí, Carper, Quimby y Stefan, llamados Mr. Grain Sorghum, son los que mayor investigación tuvieron en sorgo en Estados Unidos a partir de 1927. Ellos descubren entre algunas variedades un alto vigor híbrido. Para que tengan ideas cómo se descubre todo ese tipo de cruzamiento, el sorgo es una planta autógama, así que todo ese tipo de cruzamientos que se hacían manual. Normalmente se usa una bolsita de plástico para generar la emasculación de la planta, se genera el cruzamiento de polen con otra planta y se testea. Lo que no se puede lograr es cantidades, como se logra en el maíz, que tienen los sexos separados. Entonces, este desarrollo, ellos empiezan a encontrar el vigor híbrido en las distintas variedades que están trabajando, y en 1937 se encuentran lo que llamamos nosotros como grupos heteróticos, que es Milo y Hegari. Encuentran un gran choque de sangre entre estos dos tipos de sorgo. Por eso muchas veces, si van a Estados Unidos, van a escuchar que al sorgo se lo dice Milo. Esto genera una búsqueda de lo que es la esterilidad citoplasmática para poder aprovechar este vigor híbrido. Esta esterilidad citoplasmática se descubre en 1954. Si bien para muchos son muchos años, para lo que es investigación no es tanto como se parece. Si yo hago una comparación de lo que es el desarrollo genético de sorgo y maíz, ustedes van a ver que el primer híbrido de maíz se larga en el mercado en 1934. Y el primer híbrido de sorgo se larga en 1954. Eso significa que entre el maíz y el sorgo tenemos una brecha de 20 años de diferencia de investigación, lo que a mí me hace poner muy contento porque hay mucho por trabajar, así que es más o menos para que tengan una idea qué pasó en la historia del sorgo y en qué situación estamos hoy. Este dato va a despertar muchas cosas. Se estima, en el potencial de rendimiento del sorgo, se estima que el potencial de rendimiento está aproximadamente en 20.100 kilos. Esto es más o menos lo mismo de lo que se habla en maíz. A veces se habla de 30.000 kilos de potencial de rendimiento en maíz. La realidad es que de este potencial nosotros solamente estamos utilizando a nivel mundial el 25%. Es muy sencillo definir esto. ¿Por qué se usa el 25%? ¿Por qué no usamos todo? Porque todo este potencial de rendimiento siempre está con las mejores condiciones para generar el rendimiento. El sorgo es un cultivo que se va por su rusticidad, se implementa normalmente en zonas marginales. Y lo que se busca en el sorgo para lograr rendimiento simplemente es adaptar cada uno de los híbridos desarrollados a las distintas áreas marginales. Economía hídrica, esta mañana ya algo hemos escuchado en algunas de las charlas, aparte sobre la economía hídrica que genera el cultivo de sorgo. Se considera el sorgo como uno de los cultivos más eficientes.
El sorgo, por cada... el agua necesaria para producir 1 kilogramo de materia seca en sorgo son 27 kilos. En el caso del maíz 35, en el caso de trigo 50. ¿Cuáles son las causas de esta eficiencia? El sorgo, también nombrado esta mañana, tiene un sistema radicular muy ramificado y duplica al sistema radicular del maíz. Por eso lo que hablaban hoy de el tema de la penetración en el suelo y la capacidad que tiene en la resistencia a sequía. Tiene una capa de cera que también escuchamos esta mañana, que recubre, que en algunos casos actúa en forma deprimente en lo que habla de digestibilidades o de hacer un silo, pero que en la resistencia a sequía es muy importante. Otro de los puntos claves del sorgo son las células motoras o higroscópicas que se disponen a lo largo de la nervadura central de la hoja, lo cual no existe en el caso del maíz. Ustedes van a ver que cuando el sorgo entra en un periodo de sequía fuerte, lo que hace es lo que se llama el acartuchamiento de la hoja. Esto hace que haya menos evaporación y entonces de esa manera, menos transpiración, entonces de esa manera podemos resistir en periodos de sequía, o el sorgo puede resistir en periodos de sequía. El otro punto es la cantidad de estomas, que duplica aproximadamente a lo que ocurre en el maíz, y esto hace que sea mucho más sensible en los periodos en donde la humedad es mayor o menor, o cuando la temperatura es mayor o menor. El cierre de estoma es mucho más rápido. Y por último, la facultad de entrar en reposo vegetativo cuando falta agua. El sorgo tiene una habilidad que es, cuando está en estado vegetativo y tengo un estrés hídrico, empieza a estirar el ciclo, y cuando está en un estado de pasado a la floración y entra en un periodo de seca, empieza a apurar el ciclo. O sea que tiene una flexibilidad muy amplia en lo que es capacidad de producción. Voy a ser cortito en esta parte porque estuvimos hablando, en la parte fisiológica va a hablar otra gente, pero quiero mostrarles a ustedes en este gráfico básicamente es cómo lograríamos nosotros lograr más resistencia a sequía cuando hablamos del ciclo de un cultivo de sorgo. Ustedes ven en la gráfica cómo va evolucionando el consumo de agua del sorgo. Siempre el punto crítico del consumo de agua en el sorgo es el periodo de embuchado, es donde deberíamos hacer coincidir, acá es muy errática la lluvia, pero teóricamente es donde nosotros deberíamos hacer coincidir el embuchado del sorgo con la mayor probabilidad de lluvias en el área que estoy sembrando. Pero si yo pienso en todo este gráfico, estoy hablando de 150 días a cosecha, ¿cuál sería el punto para generar un material que tenga menor consumo de área porque yo me voy a áreas marginales? La única forma que yo reduciría el consumo de agua en un sorgo y poder mantener un rendimiento alto sería cortar el ciclo. Entonces, lo principal que debo saber es que con los ciclos largos yo tengo un mayor potencial de rendimiento, pero a la vez tengo un mayor consumo de agua. Entonces, si asociamos este pensamiento con lo que ocurre en las áreas marginales, vamos a tener que pensar en cómo vamos a hacer para poder ir conquistando todas esas áreas, qué ciclo deberíamos usar para ir conquistando todas esas áreas que son más erráticas en lluvias y donde tengo menos cantidad de lluvia. Entonces ahí es donde empezamos a hablar en la elección del cultivar y la fecha de siembra. Hay dos puntos principales que tengo que hablar. Uno va a ser el ciclo de los cultivos para la elección del cultivar, cómo hago para elegir el ciclo del cultivo y qué tan largo o qué tan corto es el ciclo del cultivo. Y el otro punto va a ser la calidad del sorgo. O sea, obviamente tengo otros puntos a evitar en el tema del sorgo, que son otras inclemencias que tengo en el tema de cosecha de sorgo, como lo que nombraban hoy, que es el tema de pájaro, que se asocia directamente a lo que es calidad. O sea, evitar esos problemas impacta directamente sobre la calidad. Y eso, cuando hablo de impacto sobre la calidad y cuando hablo de graníferos, estoy hablando de taninos, sin taninos condensados y con taninos condensados que vamos a tocar después. Para mostrarles a ustedes qué es lo que estamos haciendo nosotros en Argentina. Esto fue una idea que surgió a partir de la parte de investigación de NUCI. Entre ellos está Gonzalo Cusit, que es el ingeniero que trabaja conmigo. Nos pusimos a discutir
en el tema de cuándo usar un ciclo corto y cuándo usar un ciclo largo. Yo no sé si todos los productores en Argentina realmente saben o tienen bien determinado cuando se habla de ciclos largo y ciclo corto. Entonces primero definimos cuáles son las zonas que nosotros tenemos en Argentina para trabajar en sorgo y cuáles son las oportunidades de siembra, que es uno de los puntos que yo puedo cambiar. Por ejemplo, si hablo de la región norte, nosotros tenemos que las temperaturas están óptimas para sembrar a partir de agosto, pero no tengo lluvia, con lo cual en esta parte norte nosotros dijimos, bueno, la única oportunidad de siembra que vamos a tener es a partir del 15 de diciembre. Si yo siembro antes, normalmente no puedo sacar nada porque es un periodo muy largo de sequía que va entre agosto y diciembre, que normalmente se puede hacer algo de girasol con siembras en julio por el agua que cubre en el perfil. Tenemos en cuenta la posibilidad de hacer ese tipo de ensayos en el norte de siembras tempranas con ciclos cortos. La parte central de Argentina, en donde tenemos fechas de siembra y una ventana muy grande de siembra que va desde el 15 de octubre hasta, diría yo, el 15 de enero. Y después la región sur, en donde las siembras comienzan a partir del 15 de noviembre. Mirando esta oportunidad dijimos, bueno, ¿cuáles son los factores que podemos manejar y cuáles son los factores que nosotros no podremos manejar? El primer punto, o el punto clave de esto, es hacer coincidir el periodo crítico con las condiciones favorables de crecimiento. Si yo me fijo, las condiciones favorables de crecimiento están acá, en una siembra temprana. En una siembra tardía, esto es lo máximo que puedo lograr. La pregunta es, ¿yo puedo variar esto? Sí. ¿Cómo puedo variar esto? ¿Cómo puedo hacer coincidir más esto a medida que yo me voy achicando en la ventana de siembra? O sea, yo puedo sembrar el 15 de octubre, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo hacer yo que un ciclo largo sembrado el 15 de octubre logre tomar la máxima temperatura y la máxima radiación solar para lograr el máximo rendimiento? Y a partir del ciclo. Si yo tengo el ciclo. Nosotros planteamos en Argentina 3 localidades, que las vamos a ver ahora en el mapa de Argentina. Una localidad fue Ataliva, que es cerca de Sunchales, donde nosotros trabajamos con el nursery, muchos de ustedes a lo mejor nos visitaron. Otra localidad es en el centro, que fue General Villegas, y otra localidad es Coronel Suárez. No trabajamos con el norte porque para un primer inicio de trabajo, de ver cómo se comportan los distintos ciclos y los distintos materiales, nos parecía demasiado. Queríamos hacer una primera entrada. Sobre esto trabajamos con 3 ciclos diferentes y trabajamos con 3 siembras diferentes. Siembras tempranas, siembra media, siembra tardía. Y los ciclos trabajamos con lo que se llama ciclo corto, ciclo intermedio y ciclo largo, de los cuales usamos estos 3 materiales, pero después al final, en la conclusión, yo les voy a marcar algunos tips, algunas cuestiones que da para hablar mucho más en lo que respecta a ciclos. Ahí ustedes pueden ver las 3 localidades bien marcadas: Ataliva, General Villegas y Coronel Suárez. Nosotros seguramente la que más vamos a poder asociar a lo que ocurre en Uruguay posiblemente sean estas 2 localidades, y por ahí General Villegas tuvimos este año un régimen de lluvia muy bueno en suelos en donde son bastante buenos, entonces no sé si lo vamos a poder asociar a las zonas digamos, más marginales que ocurren en Uruguay. Creo que Ataliva puede llegar a ser una de las zonas más cercanas. Lo que quiero marcar también en este mapa, cuando nosotros hablamos de distintos ciclos, es que ustedes tengan en claro qué está pasando en el mundo hoy con el tema del sorgo. Estados Unidos trabaja con sorgos de ciclos cortos. Hoy nosotros a veces empezamos a hablar de ciclos cortos. Sí, esta variedad de ciclo corto tiene 55 días a floración. O sea, ¿dónde podríamos llegar nosotros en el mapa de Argentina a sembrar un ciclo corto? Y yo puse todas estas áreas de Argentina, y fíjense que acá, bueno, ¿cómo sigue? Hoy en Estados Unidos se está sembrando como si fuera en la latitud de Chubut, el sorgo, y están logrando 4.000 kilos por hectárea. Imagínense cuánto podemos trabajar para ir conquistando todas esas áreas marginales.
Lo que se está sembrando en North Dakota, para que tengan una idea, son materiales de sorgo que tienen casi entre 45 y 51 días a floración, con un ciclo cerrado a los 90 días, levantando la cosecha. No quiero decir con esto que es toda la solución, pero sí que tienen una herramienta para trabajar y para investigar dónde podemos hacer ese tipo de sorgo. ¿Por qué? Porque un ciclo de 90 días lo que me está diciendo a mí es que con un perfil cargado y posiblemente con una lluvia a los, yo diría, 45, 50 días, estoy cerrando casi una lluvia de, vamos a suponer, 50 milímetros a los 45, 50 días, estoy cerrando un rendimiento de 4.000 kilos. Y no deja de ser una herramienta interesante cuando empezamos a hablar de áreas marginales. Bueno, esto es un poco lo que nos ocurrió a nosotros. Hay muchas cosas que tenemos que pulir de esto. Yo lo presento hoy, vuelvo a repetirles, el primer año que estamos trabajando. Hay muchas cosas que tenemos que pulir y seguramente si hay gente acá que trabaja en investigación de sorgo va a entender que el punto crítico para nosotros cuando trabajamos en microparcelas es entender lo que pasa en el campo. Y yo de esto también les voy a contar una historia que nos pasó en Coronel Suárez, que era el área más baja sembrada en Argentina, en la latitud más al sur de Argentina. Lo que sembramos en Sunchales es lo que más control nosotros pudimos tener. Fíjense que nosotros sembramos en la fecha número 1 los 3 materiales y hicimos la cosecha en el momento que el sorgo estaba seco como para meter la trilladora. Y para nosotros eso es crítico. Muchos de los ensayos que normalmente se hacen en microparcelas no se trabaja con el momento óptimo de cosecha, o sea, cuando el sorgo está listo para cosechar. Normalmente se hace lo que se hizo en esta localidad, que es donde nosotros mandamos a hacer el ensayo. O sea, llega una fecha y se cosecha todo. Y esto evidentemente genera un cierto error que no se puede leer y por ahí no se puede traducir en lo que ocurre realmente en el campo del productor. Entonces muchas veces tiramos un material que tiene bajo rinde, lo tiramos o lo descartamos porque creemos que no va a rendir y en realidad es una herramienta de alto uso o de muy buen potencial de uso para cualquiera de los productores. En ese tipo de siembra, fíjense que cuando nosotros comenzamos con siembras tempranas, normalmente lo que ocurre es los ciclos se estiran. A medida que yo voy a medida que yo voy retrasando la fecha de siembra, automáticamente los ciclos se empiezan a cortar. Evidentemente se acerca se induce más rápido el fotoperíodo, las temperaturas son más altas, porque yo voy sembrando más cerca de diciembre, agarro todo enero, con lo cual genera un crecimiento mucho más rápido del cultivo y obviamente se cierra el ciclo mucho más rápido. ¿Cuál es la diferencia entre una floración de 60 días y una floración de 56 días? Bueno, en la floración de 60 días que yo tengo en una fecha de primera, lo que tengo es todo el periodo de granado, lo meto en un periodo de alta temperatura, alta radiación, y eso lo que me permite a mí es terminar el ciclo del cultivo muy rápido y asegurar calidad. Nosotros cuando sembramos un material, vamos a hablar de ciclos largos, sembramos un material como por ejemplo el Summer, que tiene 131 días a floración, teóricamente yo ese material lo voy a terminar cosechando entre febrero y marzo, si lo siembro en octubre. ¿Qué pasa? Lo que estoy logrando ahí es terminar el ciclo rápido, y si yo tomo un sorgo que no tenga tanino, ese ciclo, ese periodo que yo acorto entre la floración y el llenado de grano, me pone, en el caso que hablemos de pájaro, me pone menor tiempo expuesto el sorgo al problema de paloma. Y el otro punto no solamente es ese, que me pone el periodo de granado donde más daño puedo tener con el pájaro en un periodo en donde hay alta cantidad de alimento para la paloma. Entonces, es un análisis que todos deberíamos hacer para ver si realmente sembrar en fechas tempranas no me puede llegar a solucionar en parte el problema que tenemos de la paloma. Y eso lo que nos haría es evitar el tema del uso del tanino, que tanto daño le hace a lo que nosotros queremos a donde nosotros queremos utilizar el sorgo, que es alimentación humana o alimentación de animales. ¿Qué pasa? Entonces, con eso que estamos hablando de poner el sorgo en un periodo, digamos, en donde yo pueda lograr la máxima radiación, cerrar el ciclo muy rápido, lograr la calidad, podría decir, bueno, no, entonces directamente trabajo con ciclos cortos, 109 días a floración. ¿Cuál es el problema de esto? Me voy al otro extremo, ciclos cortos. El problema es que estoy sacrificando rendimiento. Entonces lo que ustedes tienen que aprender a manejar es un balance entre el ciclo del cultivo, la fecha de siembra
y el rendimiento. El otro punto a destacar de este cuadro que vemos acá es Coronel Suárez. Hoy en la mesa tenía una pregunta que me decían, pero el Winter que vos le decís Winter T50 no tiene 50 días de floración. No, el Winter T50 se dice 50 días porque normalmente a veces florecen 56, 54, en algunos casos van a ser 60, pero les puede pasar esto, 70 días de floración. Entonces, un punto que vamos a sacar como conclusión es, cuando yo hablo de ciclos, yo para mí puedo hablar de ciclos en días de floración cuando me refiero a una localidad. Yo no puedo hablar de ciclos a floración en días cuando me estoy refiriendo a un sorgo plantado en distintos lugares del mundo, porque ese ciclo puede cambiar y mucho. Si yo voy a un lugar en donde la temperatura es más baja, los días son más largos, posiblemente ese sorgo estire el ciclo. Entonces me decís, pero vos me dijiste que el Winter tenía 50 días de floración, lo sembré en Coronel Suárez y me tiró 70. Entonces a veces la utilización de la información a partir de los días de floración debería ser tomada con mucho cuidado para entender lo que cuando nos referimos a ciclos de cultivo. ¿Qué es lo que nos marcó esto? O sea, nosotros armamos unas curvas para leerlas un poco y en esta curva ustedes lo que van a ver es las 3 localidades y el promedio de floración de cada uno de los ciclos. Obviamente se marcó bien el ciclo largo que es el Summer, el ciclo intermedio que es el Spring y el ciclo corto que es el Winter. Pero fíjense que las curvas no deberían ser así, no debería bajar la floración y después subir. Esta subida de la floración es porque se siembra en una zona en donde los ciclos se alargan, en donde tenés frío. La normal es que en una zona, a medida que vos siembres el material, lo que va a ocurrir es la floración va a caer, los días de floración, y a los humos van a mantenerse igual, pero nunca va a subir otra vez. Lo que ustedes ven de la curva que sube la floración es porque se siembra en un lugar en donde las condiciones ambientales son totalmente diferentes. Por eso vuelvo a repetir el tema de tener cuidado cuando se habla de ciclos a floración, lo que nos referimos a días a floración. Bueno, esto es un poco lo que hablamos de rendimiento, cómo se comporta el rendimiento de los distintos cultivos en 3 áreas totalmente diferentes. Vuelvo a repetir, esto es un ensayo de un año, tratamos de sacar las conclusiones posibles, la idea nuestra es mantener esto por 5 años y creo que ahí es donde realmente vamos a tomar una conclusión bastante clara de la situación. Fíjense en los rendimientos. El máximo potencial de rendimiento, como les decía, siempre está en los ciclos largos, pero a medida que voy retrasando la fecha de siembra, lo que estoy haciendo es bajando ese potencial de rendimiento. Cuando yo trabajo con un ciclo intermedio, en donde las floraciones están 60, 65 días, el rendimiento tiende a subir. ¿Por qué? Porque al tener el ciclo más corto, lo que estoy haciendo es abrir la ventana de posible siembra de ese cultivo y meterlo en una condición óptima para el rendimiento. O sea, yo voy a arrancar con un rendimiento más bajo, pero a medida que me voy atrasando en el ciclo intermedio, estoy hablando de una zona un poquito más marginal, con menos lluvia, lo que estoy haciendo es incrementando el potencial de rinde porque voy metiendo cada vez, ese ciclo lo voy metiendo cada vez más en el periodo óptimo de condiciones para el alto rendimiento. Y lo que ocurre en los ciclos cortos es arranco de un potencial muy bajo de rendimiento. Todos los ciclos cortos tienen potencial bajo de rendimiento. No quiere decir que tener un potencial bajo de rendimiento directamente descarta el material. Las zonas para potencial alto de rendimiento, con un sorgo de ciclo largo, voy a estar automáticamente discutiendo la situación de sembrar o no sembrar ese sorgo con un maíz. Cuando yo me voy a un lugar de régimen de agua mucho menor y bajo los potenciales de rendimiento, seguramente el maíz no va a entrar más en juego. ¿Por qué? Porque estoy en un área marginal y las posibilidades de rendimiento van a ser mucho mayores. Esto es lo que ocurrió en el área de centro de Argentina, General Villegas. Como las condiciones del suelo son mucho mejores y las lluvias son mucho mejores, ustedes pueden ver que los rendimientos se empiezan a emparejar. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión de esto? Que los potenciales de rendimiento que nosotros veíamos acá, de 3.000, casi 4.000 kilos que arrancábamos en Sunchales en fechas tempranas, empiezan a emparejarse cuando la situación de lluvia y suelo mejora. Esto quiere decir que el potencial de rendimiento que normalmente se marcaba en los ciclos cortos, que de 4.000 kilos, no son tanto los 4.000 kilos. O sea, podemos llegar a potenciales altos. Simplemente es aprender a manejar
ese cultivo, con ese ciclo, en el lugar que corresponde. Y por último, en este que hablábamos, que es la zona sur de Argentina, fíjense que aquí ya no está más la situación del summer. Y eso lo voy a tocar también otra vez. Todo lo que estoy hablando lo voy a tocar otra vez en la conclusión. Pero fíjense lo que ocurre. En los ciclos intermedios, el rendimiento empieza a subir y automáticamente cae. Si bien también cae en el winter, lo que tenemos en este tipo de lugares es que la ventana de siembra es muy chica. O sea, yo tengo muy poco periodo de producción. Vieron que el ciclo fue de 70 días del winter. Entonces no tengo capacidad de producción, tengo corto periodo para producir. No tengo otra opción que usar ciclos cortos. Y el summer no está acá, si en realidad los datos me los pasaron del summer para poner en este cuadro, pero yo no los puse porque todos los datos que me dieron de las 3 fechas de siembra, la cosecha fue con 35% de humedad. Entonces cuando yo hablé con él, le pregunto por qué cosechaste 35% de humedad, y me dice, no, porque realmente no podemos bajarla menos, sino directamente lo tenía que dejar en el campo. Entonces yo le dije, no, justamente es esa la situación. Si vos lo tuviste que dejar en el campo, es porque el productor no lo va a poder cosechar tampoco. Entonces yo no quiero un dato que no lo pueda levantar. Entonces, es fundamental saber, cuando yo hago cada una de las cosas en el campo o en microparcelas, poder asociar lo que estoy trabajando con la realidad que ocurre en el productor. Entonces, nosotros, vuelvo a repetirles, un ensayo de un año, nosotros estamos empezando a sacar algunas conclusiones, tenemos que remover algunas cosas de todo este tipo de ensayo, pero los ciclos largos alcanzan el mayor potencial de rinde, pero tienen una tendencia a disminuir su rendimiento y calidad a medida que se retrasa la siembra. Cuando yo siembro un ciclo largo en diciembre, obviamente, como hablábamos recién, estoy empezando a reducir la capacidad de producción porque baja la tasa de radiación, porque baja la temperatura, y lo que termino haciendo es estirar el periodo de llenado de grano, a tal punto que a veces termino cosechando en mayo, junio. Y eso me afecta la calidad, me afecta el rendimiento, me afecta el problema de paloma, porque no se llena nunca, entonces los pongo al cultivo durante un ciclo muy largo al tema del daño por pájaro. Los ciclos intermedios son los de mayor estabilidad en el rinde y se puede llegar a potenciales de rindes muy cercanos a los de los ciclos largos. Creo que el ciclo intermedio, hoy en día, si nosotros aprendemos a manejarlo, es un material que me va a mantener una estabilidad en rendimiento a llegar incluso hasta los 10.000 kilos, pero que me va a permitir a mí ser muy flexible en la fecha de siembra. Yo puedo decir, Sunchales es la mejor fecha de siembra del 15 de octubre, pero no sé si me va a llover. Sunchales puedo sembrar desde el 15 de octubre hasta el 15 de enero. Creo que es la zona con más plasticidad de siembra que tenemos en Argentina hoy. Entonces, si yo tengo que tomar una decisión en Sunchales el 15 de octubre hasta los primeros días de noviembre, digo, bueno, si tengo un buen perfil de suelo, siembro un ciclo largo. Pero el ciclo intermedio va a ser el que más me va a permitir una ventana de siembra, el que más tiempo voy a poder sembrar de acuerdo a la situación que esté ocurriendo en ese lugar. Con respecto a los ciclos, bueno, como nombraba recién, entonces el ciclo intermedio tiene una ventana de siembra muy amplia y tiene un alto potencial de rinde. Por eso yo lo nombro normalmente los ciclos intermedios como materiales de alta flexibilidad en lo que se utiliza para siembra de graníferos. Y los ciclos cortos son los únicos materiales con los que se puede lograr una buena relación entre rendimiento y calidad en siembras muy tardías. Yo creo que, por ejemplo, materiales como el winter puedo trabajarlos en Sunchales hasta el 10 al 15 de enero. Y creo que son pruebas que se deberían hacer. Yo sembrar un material ciclo largo el 15 de enero, tengo una alta probabilidad de sacar menos rendimiento que un ciclo largo y tengo una alta probabilidad de sacar muchísima menos calidad de lo que es un ciclo corto, perdón. El otro punto de conclusión, lo que decía yo, es hablar de ciclos por días a floración no debe considerarse como una regla para todas las localidades. Esto es claro y es importante nombrarlo. O sea, yo escucho hoy en el mercado, el productor se encuentra, ¿qué ciclo tenés? Ciclo corto, ciclo largo. La cantidad de oferta de sorgos graníferos que hay en el mercado, en donde se habla de ciclo intermedio, corto, largo, es altísima. Y eso genera una confusión. Tenemos que tener bien marcada, o creo que uno de los desafíos nuestros como asesores o como empresas que producen semilla para los productores, es marcarle el ciclo real para que el productor pueda asociar ese ciclo con la siembra. Y eso va a permitir aumentar la eficiencia de rendimiento en los sorgos graníferos. Hoy
van a encontrarse en el mercado seguramente con sorgos de distintas compañías en donde dice, sí, es un ciclo intermedio y tiene 75, 80 días de floración. No, el ciclo intermedio no debería pasar para mí, no debería pasar los 70 días de floración. Debemos entender la calidad del grano al final de la cosecha. Creo que este es un punto crítico en el hecho de lo que se hablaba hoy de la rusticidad del sorgo. El sorgo se lo está tirando constantemente a las siembras tardías. Hablando hoy con asesores, se termina la soja y se siembra el sorgo. O sea, es soja, maíz, soja y después sorgo. Y cuando yo hago eso, automáticamente estoy poniendo la siembra del sorgo entre el 15 de noviembre o 20 de noviembre a los 15 de diciembre. Automáticamente pongo todo el ciclo del cultivo en un periodo en donde sabemos que por la mayoría de los cultivos que hay hoy en el mercado en Argentina y Uruguay va a caer en un periodo en donde las posibilidades de rendimiento del sorgo son bajas y la calidad resultante de esa siembra es baja. Después van a hablar del tema de los taninos también, que fue interesante la conversación que tuve hoy. Y por último, la conclusión de este ensayo es: el ensayo o este tipo de ensayos deberían hacerse directamente con máquinas del productor para evitar muchos de los errores que tenemos a veces cuando trabajamos nosotros con microparcelas, lo que les decía hoy. Es sorprendente a veces cómo en datos que se leen de cosecha, me ha pasado a mí en el sur de Argentina, en donde se liberan datos de rendimiento en sorgos que realmente no se pueden cosechar o que realmente en condiciones reales de productor sería imposible cosecharlo. ¿Por qué? Porque, como les decía, se cosecha con 35% de humedad, se le hace los kilos, se lo trilla, se le hace los kilos y después se hace el descuento real por humedad. Entonces, como herramientas importantes para destacar, potencial de rendimiento es importante, pero no es lo único. Tengan en cuenta que si yo quiero conquistar áreas marginales, voy a tener que sacrificar parte del rendimiento. Entonces, saber que los máximos potenciales de rinde requieren alta cantidad de agua y los ciclos que nos pueden dar estos rindes son los ciclos largos. Los ciclos intermedios son materiales que nos dan estabilidad de rinde, dependiendo de la fecha de siembra o zona donde se siembra. Y los ciclos cortos tienen, ahí está mal escrito, es mayor potencial y mayor calidad de grano en siembras tardías. O sea, cuando yo pienso en siembras tardías, pasado el 25 de diciembre, yo creo que automáticamente el productor tendría que estar pensando en ciclos inferiores, yo diría que a los 60 días acá en Uruguay. Ciclos del híbrido, ¿qué es lo que se habla? Cuando se habla, yo estoy hablando acá de Uruguay y estoy hablando de centro de Argentina, normalmente están hablando de ciclos de 74 días para los ciclos de floración de largos. La gente está hablando de entre 62 y 73 días, vuelvo a repetir, Uruguay y Argentina, para ciclos intermedios, y hablamos de ciclos cortos menores a 61 días de floración. Y aquí es donde hago el cuestionamiento, que es lo que lo marcaba hoy yo cuando hablaba de ciclos cortos. Existen en el mercado de Estados Unidos ciclos que llegan a 49, 52 días a floración. Y creo que es una herramienta que en algunos casos, no sé si en nuestra zona de Uruguay se podría llegar a utilizar, pero deberíamos empezar a estudiar, a ver en qué lugares marginales nosotros podríamos hacer un desarrollo de este tipo de cultivos. Es una posibilidad, como les dije, es una herramienta. Y por último, el tema que ya también se nombró esta mañana, la condición de agua almacenada a la siembra. ¿Qué quiero nombrar con esto? Por ejemplo, hoy creo que en Uruguay tienen un muy buen arranque de ciclo, con un muy buen perfil de suelo. Entonces es la posibilidad para los ciclos largos. ¿Por qué? Porque yo sé que el agua no se me va a terminar. A nosotros nos ocurre exactamente lo mismo. O sea, yo leo mucho lo que pasa en Uruguay con lo que me pasa a mí en Sunchales, es muy parecido. Hay años en donde no te llueve absolutamente nada en invierno, arrancás con 0 de perfil de agua, te pega una lluviecita y decís, ¿qué sorgo siembro? Entonces, cuando no tengo perfil, yo me inclinaría por un sorgo de ciclo intermedio. Cuando tengo perfil, me inclinaría por un sorgo de ciclo más largo. ¿Por qué? Porque cuando yo no tengo perfil, dependo de lo que me llueva durante el ciclo. Entonces, a medida que acorto el ciclo, voy a aprovechar más
el agua que yo tengo en ese periodo para transformarlo en rinde. Cuando tengo perfil, tengo agua abajo, cualquier lluviecita en un ciclo largo me va a permitir lograr ese potencial de rinde que estoy buscando. Bueno, en la calidad de grano de los sorgos, ya es bastante repetido, puntualmente está dada por el tema de la cantidad de taninos condensados que tenga el grano. No sé si alguna vez oyeron del black sorghum, se utilizan los antioxidantes para usar comida, incluso para cosméticos, para otras cosas. Para eso se usa el tema de taninos condensados. La protección en zonas de alta incidencia de pájaro. Y el otro punto, nosotros en Argentina estamos utilizando sorgos en la producción de etanol, sorgo con tanino. ¿Por qué? Porque cuando hay exceso no se sabe qué hacer, entonces directamente se manda a planta. Pero ¿cuál es el problema de usar sorgos con tanino en producción de etanol? ¿Por qué? Yo estuve escuchando acá en Uruguay, las empresas exigen para producción de etanol sorgo sin tanino. ¿Por qué? Porque el DDG que queda después de la producción de etanol tiene un alto porcentaje de proteína. Y si yo tengo el tanino, lo que estoy haciendo es afectando esa posibilidad de venta del DDG a la parte de producción lechera o producción ganadera. Para que tengan una idea, nosotros cuando hicimos un trabajo con Arcor en Argentina, con producción de yogurt, que es uno de los sorgos que se vende acá, logrando hasta un 27% de proteínas en el DDG y una excelente respuesta en alimentación del tambo. Los sin taninos condensados, como les dije, se utiliza para alimentación animal. Tiene una alta incidencia en la digestibilidad y consumo, sobre todo en consumo. Yo quiero destacar, la última vez estuve en una charla de INTA y es importante destacar el tema del consumo. No el tanino condensado, los taninos se estaban utilizando para reemplazar a la monensina en lo que es alimentación ganadera. El motivo fue, bueno, la monensina no está permitida en Europa, entonces se está utilizando el tanino. ¿Qué tipos de taninos? O sea, tenemos taninos hidrolizables, taninos condensados. No, se utilizan más los hidrolizables para no afectar tanto el consumo. Porque muchas veces escuché decir de que la gente dice, no, con tanino es mejor. Hay estudios en el INTA de que el tanino te permite una regulación del consumo. Bueno, cuando le doy grano, automáticamente tengo que, obviamente, controlar el consumo por el tema de la acidosis. El tanino que se usa un tanino hidrolizable para permitir el control de la acidosis y a la vez no bajar tanto en digestibilidad. Si yo lo que hago es meter taninos condensados en esa situación, automáticamente estoy afectando consumo. Entonces, todo lo que ustedes produzcan para autoconsumo, tienen que saber que cuando trabajan con sorgos con tanino, automáticamente afectan consumo y afectan digestibilidad. No son los taninos que se nombran para consumo animal, para feedlot, no son los taninos del sorgo, son otros tipos de taninos. Y alimentación humana, que es uno de los puntos importantes, yo lo miro más a futuro. Si bien en Estados Unidos se está trabajando mucho con esto, creo que la alimentación es uno de los puntos clave para la humanidad, así que creo que a futuro lo vamos a tener que observar de a poquito, vamos a tener que pensar en esto. Y vamos a tener que, yo hoy hablando también comentaba de que las áreas marginales son las que más tenemos que trabajar y el sorgo nos va a dar la posibilidad de generar alimento en esas áreas marginales. La calidad del grano, los taninos se clasifican en 3 tipos. Tipo 1, que son sin taninos condensados, tipo 2, que son taninos en la testa, y el tipo 3, que son taninos en la testa y el pericarpio. Hay un gen que codifica para tanino y hay un gen que se llama dispersor, que lo que hace es todo el tanino que está en la testa también lo transfiere a la parte del pericarpio. Entonces ese es el tipo 3 que se habla a nivel mundial, yo para nombrarlo simplemente. Y por último, los sin taninos condensados utilizados para alimentación humana, el punto clave para esto es evitar lo que son los pigmentos antociánicos. Ustedes ven 3 tipos de plantas ahí, una que genera pigmentos púrpura, pigmentos púrpuras, pigmentos rojos y sin pigmentos antociánicos. Entonces la alimentación humana no queremos que esa pigmentación se genere en el grano para generar una harina de alta calidad. Eso es, cuando hablan de alimento humano, tiene que ser blanco y la planta tiene que ser sin taninos condensados. Yogurt Food es uno de ellos. Entonces,
¿Cuáles son los desafíos? Perdón, lo voy a pasar, tengo un segundito más. No, simplemente yo marco mucho en el tema de calidad cuáles son las diferencias que tengo entre un maíz y un sorgo en digestibilidad. O sea, tengo que ser muy cuidadoso en la elección de los materiales de sorgo, porque la diferencia en digestibilidad que tengo entre el peor y el mejor es 9.8 y tengo una digestibilidad mínima del 72%. Cuando yo trabajo con maíz, la diferencia en digestibilidad normalmente en cualquier material que ustedes agarren del mercado es 4.24 y la digestibilidad en maíz se trabaja con 81.79, más del 80% siempre. Entonces, cuando yo elijo un sorgo tengo que ser muy cuidadoso en el sorgo que elijo, porque si quiero buscar calidad tengo que estar en la parte superior para no generar una diferencia tan grande en lo que es calidad de maíz y de sorgo. Fíjense que si yo elijo el mejor sorgo, estoy por lo menos mezclado entre los mejores maíces y estoy por encima del 80%. ¿Cuáles son los desafíos para nosotros en la parte de breeding en Nucid? Bueno, la fecha de siembra y ciclo es aumentar la calidad. Nosotros apuntamos al aumento de calidad en el aumento de proteínas, aumentar el tamaño del grano sin pérdida de rinde. Ustedes saben que es contraproducente normalmente cuando se aumenta el tamaño del grano, automáticamente afecta al rinde, pero aumentar un tamaño de grano sería menos pericarpio en el volumen total y esto aumentaría la digestibilidad. Incrementar el rinde en los ciclos cortos, porque para mí los ciclos cortos son los que pueden ganar más las zonas marginales, y obviamente lo que hablaba hoy, la resistencia a herbicidas para el control de gramíneas, que es un punto que nos queda en el mejoramiento de sorgo. Eso es todo lo que tengo para decirles. Muchas gracias por escucharme hoy.